14 de diciembre de 1986. Un hombre yace inmóvil en su habitación, el aire está quieto. Sobre la mesa a su lado, una carta dirigida al primer ministro de Singapur. Cerca, un paquete vacío de pastillas. La carta dice: he estado sintiéndome muy triste y deprimido durante las últimas 2 semanas. Me siento responsable de la ocurrencia de este desafortunado incidente y creo que debo aceptar toda la responsabilidad. Como un caballero oriental honorable, siento que lo correcto es que pague la máxima pena por mi error. El hombre era Tee Cheang Wan, un ministro de confianza, un peso pesado de la política, un hombre que alguna vez moldeó el futuro de Singapur, desaparecido en un instante. Para entender la gravedad de lo que sucedió, tenemos que regresar a mediados de los años 80, una época en la que Singapur se estaba transformando rápidamente en la ciudad reluciente que es hoy. En el centro de esta transformación estaba Tee Cheang Wan, el ministro de Desarrollo Nacional. Su papel era fundamental. Supervisaba la infraestructura y el desarrollo de vivienda del país, teniendo un poder inmenso sobre los acuerdos de tierras y los proyectos de construcción. Para una nación en constante construcción y expansión, este cargo tenía una influencia enorme. Pero en diciembre de 1986, los singapurenses quedaron atónitos cuando se supo la noticia de que Tee se había quitado la vida. Pocos sabían en ese momento que estaba siendo investigado por la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas. ¿Las acusaciones? Tee Cheang Wan había aceptado $1 millón singapurenses en sobornos de 2 desarrolladores inmobiliarios a cambio de ayudarlos a comprar terrenos del gobierno, un acto que, de comprobarse, habría sido una grave violación a la política de tolerancia cero de Singapur contra la corrupción. Antes de enfrentar el interrogatorio, Tee escribió una última carta al primer ministro Lee Kuan Yew, una súplica, una despedida y una decisión para evitar la humillación de un juicio público. Horas después, tomó una dosis letal de amital sódico, poniendo fin a su vida antes de que la justicia pudiera seguir su curso. El caso sacudió a Singapur. Al dirigirse al Parlamento, Lee Kuan Yew advirtió que la corrupción en los niveles más altos representaba una amenaza existencial para la gobernanza de la nación. Si las acusaciones se hubieran comprobado en la corte, recalcó, habrían destruido la confianza pública y socavado la reputación de integridad que Singapur había ganado con tanto esfuerzo, la base de su éxito económico y su posición global. Este incidente consolidó la postura de tolerancia cero del gobierno ante la corrupción, dejando claro que nadie, sin importar su rango, está por encima de la ley. Tras el caso de Tee Cheang Wan, Singapur intensificó sus esfuerzos anticorrupción, creando uno de los marcos más estrictos del mundo para prevenir la corrupción. La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, PIP, presidió total autonomía, permitiéndole investigar a cualquier persona, incluso a los funcionarios de más alto rango. Para reducir las tentaciones financieras, los funcionarios públicos de Singapur se convirtieron en los mejor pagados del mundo. Se aplicaron sanciones estrictas para asegurar que la corrupción tuviera consecuencias severas, mientras que auditorías regulares y controles rigurosos mantenían a las agencias gubernamentales bajo responsabilidad. Estas medidas ayudaron a que Singapur se mantuviera constantemente entre los países menos corruptos del mundo. Según Transparencia Internacional, Singapur aparece regularmente entre los 10 gobiernos más limpios a nivel mundial. Durante décadas, los casos de corrupción de alto perfil que involucraran a ministros del gabinete eran prácticamente inexistentes. Eso fue así hasta julio de 2023, cuando salió a la luz una noticia que pondría a prueba, una vez más, esta imagen cuidadosamente mantenida. Subramaniam Iswaran fue en su momento una figura destacada en la política de Singapur. Nacido en la India en 1962, más tarde se naturalizó como ciudadano de Singapur. Estudió economía en la Universidad de Adelaida y después obtuvo una maestría en administración pública en Harvard en 1995, credenciales que sentaron las bases para su papel influyente en la formación de las políticas económicas y comerciales de Singapur. Antes de entrar en la política, adquirió experiencia tanto en el sector público como en el privado, comenzando en el Ministerio de Comercio e Industria, MTI, y luego pasando a Temasek Holdings, donde trabajó en estrategias financieras de alto nivel. En 1997, ingresó al Parlamento como diputado por West Coast GRC bajo el gobernante Partido de Acción Popular, PAC. Durante las siguientes 2 décadas, ocupó cargos ministeriales clave en comercio, comunicaciones, información y cultura, ganándose la reputación de ser un tecnócrata hábil. Para 2021, había alcanzado la cima de su carrera como ministro de Transporte, con más de 25 años en el gobierno. Sin embargo, su caída fue rápida, ya que las acusaciones de corrupción mancharon su carrera de décadas.
El 12 de julio de 2023, los singapurenses despertaron con una noticia impactante. La CPIB estaba investigando a un ministro del gabinete. Más tarde ese mismo día, se confirmó que S. Isvaran estaba bajo una investigación por corrupción. Al principio, los detalles eran escasos, pero el entonces primer ministro Lee Hsien Loong anunció que Isvaran había sido puesto en licencia. La revelación sacudió el panorama político de Singapur. Habían pasado casi 40 años desde que un ministro de su nivel enfrentaba tales acusaciones. A medida que los periodistas investigaban más a fondo, un hombre seguía saliendo a relucir: ONG Benseng. ONG no es un empresario cualquiera. Es un magnate inmobiliario nacido en Malasia y uno de los multimillonarios más destacados de Singapur. Su empresa, Hotel Properties Limited, HPL, posee numerosos hoteles de lujo en todo el mundo y bienes raíces valiosos en Singapur. Quizá lo más notable es que ONG fue fundamental para traer la carrera de Fórmula 1 a Singapur en 2008. La carrera nocturna del Gran Premio de Singapur rápidamente se convirtió en uno de los eventos más prestigiosos del calendario de la F1 y en un gran atractivo turístico para el país. La relación entre Isvaran y ONG empezó a levantar sospechas. Como ministro de Transporte, Isvaran había estado involucrado en las negociaciones para extender el contrato de la F1 en Singapur. También había sido presidente del comité directivo de la F1. ¿Había habido intercambios indebidos de regalos, favores o beneficios económicos? La especulación se desató mientras los singapurenses esperaban más detalles. Tras meses de investigación, el 18 de enero de 2024, Isvaran fue acusado formalmente de 27 delitos. Esto incluía 2 cargos de corrupción, 1 de obstrucción a la justicia y 24 cargos por recibir objetos de valor como servidor público. La fiscalía alegó que Isvaran había aceptado regalos valorados en más de $400,000 singapurenses de ONG entre 2015 y 2022. Estos incluían vuelos en el jet privado de ONG, estancias en hoteles de lujo y boletos para eventos exclusivos, como carreras de F1, partidos de fútbol y conciertos. Isvaran fue acusado de aceptar estos regalos a cambio de favorecer los intereses comerciales de ONG, especialmente los relacionados con el Gran Premio de Singapur. Cuando se anunciaron los cargos en su contra, Isvaran tomó 2 medidas decisivas. Renunció al gobierno, dejando sus cargos ministeriales y su escaño parlamentario, y declaró en su carta al primer ministro Lee Hsien Loong que, aunque mantenía su inocencia, dimitir era lo mejor para el país. También se declaró inocente, dando a entender su intención de pelear el caso en los tribunales. Sin embargo, después cambió de postura y se declaró culpable de varios cargos de corrupción, incluyendo aceptar regalos valiosos de ONG Benseng mientras ocupaba un cargo público. El tribunal escuchó que estos regalos tenían la intención de influir en sus decisiones, especialmente en lo relacionado con la renovación de contratos del Gran Premio de Singapur. La fiscalía solicitó una condena de entre 6 y 7 meses de prisión, citando el daño a la confianza pública, mientras que la defensa pidió que no fuera mayor a 8 semanas, resaltando sus décadas de servicio. El 3 de octubre de 2024, el juez sentenció a Isvaran a 12 meses de prisión, convirtiéndolo en el primer ministro de gabinete en casi 50 años y el primero en el Singapur moderno en ser encarcelado por corrupción. Muchos singapurenses expresaron su decepción con la sentencia, sintiendo que no reflejaba la postura estricta del país contra la corrupción. Las discusiones en línea mostraron que algunos miembros del público creen que el castigo debió haber sido más severo para reforzar la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno, y algunos calificaron el castigo de una broma y cuestionaron si la élite realmente era sometida a los mismos estándares que los ciudadanos comunes. Después de cumplir 4 meses en prisión con buen comportamiento, el 7 de febrero de 2025, Isvaran fue transferido al programa de detención domiciliaria. Las autoridades penitenciarias determinaron que tenía un bajo riesgo de reincidencia, un fuerte apoyo familiar y que no cometió ninguna falta institucional durante su encarcelamiento. Esto le permitió cumplir el resto de su condena en la comunidad bajo una estricta supervisión, después de haber completado 2/3 de su sentencia reducida. En el caso de ONG Benseng, fue arrestado el 11 de julio de 2023 en relación con el caso de corrupción que involucraba al exministro de Transporte S. Isvaran. El 4 de octubre de 2024, fue acusado de 2 cargos bajo el Código Penal y liberado bajo fianza de $800,000 singapurenses. La fianza de ONG fue extendida el 28 de febrero de 2025, y está previsto que se declare culpable de ambos cargos el 2 de abril de 2025.
El caso Iswaran probablemente será recordado como un momento decisivo en la historia política de Singapur, el escándalo de corrupción más importante que involucra a un ministro del gabinete desde el caso de Tee Cheang Wan, casi 4 décadas antes. Sirve como un recordatorio poderoso de que la lucha contra la corrupción nunca está completamente ganada. Incluso en un sistema ampliamente considerado como uno de los más limpios del mundo, la vigilancia sigue siendo necesaria. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjame saber en los comentarios abajo. Si te pareció informativo este video, suscríbete para más historias. Gracias por ver el video.